Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje. Tenga su Biblia lista, ¿oyó? Para que cuando uno tiene la Biblia ahí, participa de la lectura y de todas estas citas que voy a dar, mantiene más vigilante, ¿no? Más despierto. No quiero que nadie se vaya a dormir. Alguna vez alguien decía que había un pastor decía, yo tengo que bajarme muy despacio del púlpito para que no se despierten. No, pero no es ustedes, hermano. Bueno, hay una palabra cuyo significado es importantísimo en la Biblia. Se trata de la palabra reconciliación. Porque la Biblia dice que Cristo ha venido a reconciliarnos con Dios y a traernos la paz con Dios. Esa palabra reconciliación es excelente. Y a esos que han sido reconciliados con Dios, el Señor los llama a que se unan como un pueblo, es decir, a que conformen la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor, porque todos hemos sido reconciliados con Dios y tenemos paz con Él. Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, nosotros su cuerpo. Él nos ama tanto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y Dios está interesado en que seamos unidos. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Es importante que estemos unidos. Si nosotros no somos unidos como iglesia, pues podemos fracasar. Bien, en el año 62 después de Cristo, estando preso en Roma, el apóstol Pablo, eso dicen algunos que estaba preso allí, escribió desde la prisión una carta, el apóstol Pablo, que es la mejor carta del Nuevo Testamento. Me refiero a los Efesios. Carta a los Efesios. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de esa carta que tenemos nosotros en la Biblia? Vamos a ir entonces a Efesios, capítulo 4, en su Biblia. Efesios, capítulo 4, en su Biblia. Como dije, dicen que es una de las mejores cartas, y lo es, porque hay ricas enseñanzas aquí para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo aquí, en esta carta que ha quedado para toda la posteridad, hasta que el Señor regrese? Voy a leer el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, porque estaba preso, encarcelado, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí, el primer versículo. Aquí hay un llamado a que nosotros vivamos dignamente. Por lo tanto, entonces lo primero que tenemos que hacer es comportarnos a la altura de nuestro llamamiento. Por eso dice él a la iglesia y a nosotros, dice, anden como es digno. ¿Qué significa digno? ¿Qué es ser digno? Es, en términos humanos, es ser respetable, es alguien que tiene cierta dignidad, es alguien que tiene cierta posición, ciertos privilegios. Todo eso Dios nos lo ha dado a nosotros como hijos de Dios por la reconciliación. Entonces ahora
Pablo nos dice, yo les ruego, hermanos, a ustedes que son de la iglesia, que anden como es digno, compórtense a la altura. Uno tiene que poner en práctica las cosas que cree, porque la doctrina es para ponerla en práctica, para vivir mejor. Entonces, vivir dignamente es lo que algunos llaman también, tenemos que aprender a caminar con Dios todos los días. Tenemos que caminar con Dios a toda hora. Dios nos ha hecho un llamado especial y por eso tenemos que vivir a la altura de ese llamamiento que Dios nos ha dado, dignamente. Y también andar en humildad. Vamos a leer ahora el versículo 2. Luego, repito el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, porque estaba en la cárcel, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a ser cristianos, hijos de Dios. 2, dice, con toda humildad. Tenemos que andar en humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué significa eso? Es bueno aclarar los términos, ¿no? La humildad nada tiene que ver con ser pobre, o sin estudio, o con ser una persona de ánimo apocado. No. Si hay un versículo que nos ayuda también, fuera de este que acabamos de leer, ese versículo es Filipenses capítulo 2:3. Filipenses capítulo 2:3. Porque todas estas cartas nos enriquecen de una manera y otra. En Filipenses capítulo 2:3, mire lo que dice el apóstol en ese orden. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la iglesia no hagamos nada peleando. En la iglesia no podemos andar en peleas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la iglesia tampoco podemos andar creyéndonos que nosotros somos lo último, llenos de orgullo y vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces la humildad nos ayuda a no ser tan vanidosos y a entender que sin Cristo no seríamos nada. Y la humildad nos permite estimar a los demás en su justo valor, ¿no? Y esa actitud nos ayudará a evitar la desunión en el cuerpo, a promover la unidad. Si somos presumidos y arrogantes, pues eso daña la unidad en la iglesia, daña el compañerismo. Entonces, para ser humilde, uno tiene que primero entender que uno no es el primero. Y a veces en las iglesias llegan personas con esas ínfulas, ¿no? De que se cree el primero. Ninguno aquí es el primero. Fijémonos, por ejemplo, que el apóstol Pablo se consideraba el menor de los apóstoles, se consideraba el menos santo. Él pensaba que él era el primer pecador. Así era Pablo. También el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que él no se aferró a la gloria donde estaba, sino que vino a este mundo de pecado, se rebajó a la condición de hombre, se humilló y se encarnó y vino a salvarnos. No hizo como Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Eso hizo el maligno. Entonces los problemas vienen
cuando uno se cree que es más que los demás, porque inmediatamente entra en competencia, ¿no? Y aquí en la iglesia no podemos nosotros estar en una competencia. A ver cuál es el más importante, cuál es el primero, cuál es el que más voz tiene, cuál es el mejor. No podemos hacer eso. Ahora, eso que acabo de decir, ¿se nos olvidará o lo tendremos en cuenta? Porque es que yo muchas veces he predicado estas cosas, hermano, y a los 3 o 4 meses estamos agarrados. Yo no sé qué cosa tan complicada, hermano, que es el corazón humano y el tema del pecado entre nosotros, ¿no es cierto? Bien, y sigue diciendo el versículo 2 entonces que para andar dignamente tenemos que hacerlo con humildad y también con mansedumbre, dice ahí el versículo 2. ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Los eruditos tienen los eruditos. ¿Qué es un erudito? Estas personas que se dedican al estudio concienzudo de la Biblia y de los idiomas, hay que ponerle atención a ellos, ¿no? Los que estudian el griego, el hebreo. Los eruditos dicen que hay una palabra que sirve de homónimo a la palabra mansedumbre, es dulzura. Dulzura. Una persona mansa es una persona dulce. Pero eso no quiere decir entonces que es alguien sin carácter. No es un santurrón, sino que es alguien de un carácter firme, pero que sabe sobrellevar sus asuntos con moderación. No significa que nunca se puede enojar. Pero si se enoja lo hace con justa razón, pero se controla. Esa es la persona que es mansa. Usted puede airarse, la Biblia dice que airarse no es pecado, es una emoción humana. Pero si usted no tiene control sobre su ira, fracasa. Por eso usted tiene que preguntarse, ¿qué control tengo? Si a usted le llama la atención por algo, digamos que aquí en la iglesia le llama la atención, hermano, mire, yo creo que usted está fallando mucho en la iglesia, ¿no? O de pronto el tesorero lo llama y le dice, hermano, yo no veo que usted colabora aquí mucho, o cualquier otra cosa. ¿Cuál es su reacción cuando le llama la atención en la iglesia por algo? ¿Cuál es su reacción? Porque muchos inmediatamente, hermanos, nos erizamos. Pero necesitamos madurar y aprender a manejar nuestras emociones, porque no hacer eso es lo que muchas veces causa los problemas y las enemistades dentro de la iglesia. Y no podemos ser así. Nosotros tenemos que manejar relaciones maduras en la iglesia. Manejemos relaciones como gente madura en Cristo, no somos niños. Pero si uno se pone, como dicen, demasiado quisquilloso por todas las cosas y no le pueden decir nada, no le pueden llamar la atención, pues ahí no está siendo una persona mansa, ¿verdad? ¿Y qué más dice en ese versículo 2? Debemos comportarnos con toda humildad, con mansedumbre. Y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos los unos a los otros en amor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Soportarnos, tenemos que soportarnos. ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende usted por eso? Bueno, hay una palabra griega de donde ha sido traducido esa palabra. Significa esto, significa tener aguante, como el que lleva una carga pesada y la soporta. Es ser un soporte, es tener aguante, sobre todo cuando tenemos dificultades en la iglesia o cuando las personas nos ofenden.
Y es algo difícil para nosotros. Necesitamos orar al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese aguante. No es fácil. En la iglesia nadie es perfecto. Y a veces tenemos que soportar a algunos que son necios o intransigentes sobre cosas sin importancia. Y hay que sobrellevarlo mientras logramos arreglar la situación. Ahora, hasta cierto punto, ¿no es cierto? Todo tiene su límite, ¿no? Porque es claro que la Biblia enseña que hay pecados en la iglesia que no se pueden tolerar. Los pecados que afectan a la iglesia y que traen escándalo a la iglesia, o los pecados que dividen la iglesia, pues son pecados que no se pueden tolerar, no se pueden soportar. Ahí es que disciplinar. Pero hay otras cosas que no son tan graves y nosotros entramos en unas discusiones y en unas enemistades que no tienen fundamento. Y también somos humanos y en la iglesia pues también van a haber personas que son obstinadas, testarudas, rebeldes. Eso lo dice la Escritura. Por ejemplo, el Proverbio 29:1. Ya regresamos a donde estamos. Pero en Proverbio 29:1, ¿qué dice? Los proverbios están llenos de instrucciones para que nosotros vivamos como cristianos. Pero en el capítulo 29:1 dice lo siguiente. Proverbios 29:1 dice, el hombre o la mujer, es genérico, encierra a ambos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. ¿Qué quiere decir ese versículo? El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Quién es esa persona? A la que se le llama la atención y entonces de una vez se eriza y se pone bravo y no acepta, ¿no? Una persona que es obstinada, rebelde, testaruda, no le entra la razón por ninguna parte. Dice que eso es complicado porque está endureciendo la cerviz. ¿Y qué es la cerviz? La cerviz es la nuca, ¿no? Es decir, el hombre que se pone rígido y no acepta nada. Es una manera de expresar este tema. A los bueyes les ponen el yugo en la nuca, a los bueyes, los que aran la tierra, para doblegarlos porque si no va a ser imposible que trabajen. Y una persona con una cerviz erguida es una persona terca y difícil. Y a veces en la iglesia tenemos personas así y tenemos que orar al Señor para que nos dé ese aguante hasta donde se pueda. Bien, y luego dice ahí nuevamente el versículo 2, dice que hay que soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia, hermanos. La paciencia, qué cosa tan difícil, ¿no es cierto? ¿Y qué es la paciencia? Hay una máxima que de pronto nos ayude mucho. La idea es no dejarse provocar. No dejarse provocar. Cuando alguien nos ofende y nosotros reaccionamos, la idea es orar al Señor, lograr la madurez de no dejarnos provocar. Y eso juega para el matrimonio, juega para los negocios, juega para todo tipo de relaciones en el mundo. Alguien dijo algo, y en la iglesia también, alguien dijo algo negativo de uno, o lo ofendió, o vino un chismoso a contarnos algo que otro dijo de nosotros. Si uno tiene paciencia, uno no va a estallar en furia de una vez. ¿Y cómo así? ¿Por qué dijo eso?
sino que si usted es maduro, debe calmarse y mirar qué es lo que está sucediendo y ser objetivo. Mejor uno es tranquilizarse y decir, bueno, vamos a investigar qué fue lo que pasó, por qué esa persona está diciendo esas cosas, qué fundamento tiene, por qué está haciendo esas cosas. Quizás no ha entendido o es ignorante, necesita ser corregido. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad para esto, para no llenarnos de ira y de venganza, porque eso acaba con la unidad en la iglesia, acaba con la unión. Y a veces Satanás se mete en las iglesias y se arman unos chismes, hermanos, entre los hermanos, ¿no? Y unas competencias y unas rivalidades, y el uno dijo y el otro no dijo y el otro dijo, y se crean unas enemistades y acaban con la iglesia. Y ahí en el versículo 2 sigue diciendo, hay que tener todo eso, humildad, mansedumbre, paciencia, los unos con los otros en amor. El amor del cual habla 1 Corintios 13, no lo vamos a ver, ¿no? Pero es el amor el que nos ayuda también a veces a tener el aguante, la paciencia de soportarnos unos a otros. ¿Y todo eso para qué? Hermano, para guardar la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Mire usted que, siguiendo con el versículo siguiente, el versículo 13 lo dice, ¿sí? El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es ser solícito? Porque dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. ¿Qué es ser solícito? ¿Ah? Diligente, sí. Es decir, es apurado para preservar la unidad. Una persona solícita es una persona que se esfuerza, da lo mejor de ella, se mueve rápidamente y mucho más si se trata de la unidad de la iglesia. Vamos a ver cómo ayudamos, cómo colaboramos para que las cosas marchen bien, no para que se enciendan, porque está preocupada por la unidad de la iglesia, es solícito, como dice aquí, solícito en guardar la unidad en el Espíritu Santo, en guardar la unidad. ¿Qué significa eso de guardar? Guardar la unidad, el verbo guardar. ¿Qué significa ese verbo? Lo que está diciendo ahí es que nosotros tenemos que ser diligentes en preservar y cuidar y estar atento para guardar la unidad de la iglesia. Eso es, la palabra guardar es la misma de guardia. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, mantener vigilando la iglesia, vigilar con cuidado, orar por la iglesia, buscar que haya unidad y armonía entre los hermanos, no hablar lo que no se debe, porque la iglesia corre peligro. Por lo tanto, si la iglesia la descuidamos, se va a desordenar, porque el diablo no quiere que la iglesia siga adelante, el diablo quiere que la iglesia se destruya. Y luego también hay otra palabra, no está aquí, pero que es muy importante. Casi no se usa esa palabra. Y es la siguiente, nosotros tenemos que ser circunspectos. ¿Qué es eso? Tenemos que ser circunspectos. Significa ser prudente, discreto, reservado, cauteloso. Todo eso, ¿no? Prudentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Santiago dice que cuidado con la lengua, porque la lengua es un miembro pequeño en el cuerpo, pero prende unos incendios voraces, terribles, incendia la iglesia.
Y si todos estamos guardando la unidad, pues vamos a luchar porque aquí no se diga lo que no se debe decir. Guardar la armonía y la concordia. Si nos interesa la unidad, tenemos que tener cuidado con la murmuración, ¿no? Esa cuestión de que mientras uno se encuentra con los hermanos el día domingo y va a tomar el cafecito y empieza el diablo a tentarlo a uno y uno empieza a hablar lo que no hay que hablar. Pues se pone a murmurar sin ningún fundamento. Hay personas también que son asolapadas en la iglesia, ¿no? Aquí usamos mucho esa palabra. Una persona asolapada. ¿Quién es esa persona? La que es maliciosa y uno no sabe qué es lo que está pensando, porque oculta sus verdaderas intenciones. Viene y le dice a uno, Dios lo bendiga hermano, ¿cómo está? Qué bueno y no sé qué, pero está pensando otra cosa, es asolapado. No es sincero. Si nos interesa la unidad de la iglesia, no vamos a prestar oído a esas cosas que no edifican. Y es una unidad que es promovida por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ser una unidad sincera. Y eso significa que tenemos que estar unidos todos y no divididos, como le pasó a la iglesia de Corinto, ¿no? Donde habían varios predicadores y entonces los hermanos empezaron a decir, no es que a mí me gusta es Pablo, no es que a mí me gusta es Apolo, no es que a mí me gusta es Jaime, no es que a mí me gusta es Francisco, no, eso es del diablo. Tuvo Pablo que decirle a la iglesia, aquí todos somos colaboradores, estamos haciendo un trabajo para el Señor. Así que no tiene por qué haber aquí divisiones ni competencia de ninguna clase. Tenemos que trabajar por la unidad en la verdad. Ahora, recuerde que el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz oró. Él hizo una oración y dijo, Señor, guárdalos en tu verdad. Únalos en tu verdad, ¿no? Que sean uno. Y cuando el Señor oró de esa manera, Él no estaba diciendo que todas las iglesias fueran lo mismo y que todas las iglesias estuvieran unidas. Porque a veces lo que sucede también es que hay que tener en cuenta las malas doctrinas y las herejías. Cuando una iglesia se sale de la verdad y empieza a enseñar herejías, nosotros no podemos estar unidos a una iglesia así, de ninguna manera. Ni a las sectas, ni a los grupos raros. No, tenemos que conservar la unidad en la verdad del Evangelio, porque si no es así es peligroso. Y tenemos que ser maduros en nuestra manera de pensar. Hace tiempo se acuñó un lema del famoso San Agustín. Agustín fue un cristiano que vivió en el siglo IV después de Cristo. La Iglesia Católica se apropió de él y lo santificó y lo convirtió en santo. Pero él era un evangélico. San Agustín tiene varios libros. Y él dijo lo siguiente, dijo que en la iglesia nosotros teníamos que, en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad, y en todas las cosas, caridad o amor. Ese fue el lema de él. Así podemos cuidar la iglesia. En lo que es esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. ¿Qué es algo esencial? ¿Qué es algo esencial? Es algo que es constitutivo, es una característica especial, algo que no puede faltar para que una cosa sea lo que es, ¿verdad? Por ejemplo, en la doctrina, nosotros no podemos transigir. Nosotros tenemos que entender que
la doctrina es esencial. ¿En qué creemos nosotros? Eso no se puede negociar. Nuestras doctrinas son una cosa esencial en la iglesia. El día que la iglesia deje de creer en nuestra doctrina, como bautistas, ya dejamos de ser lo que somos. Por eso, ahí en el versículo 5, en el versículo 4, vamos a leerlo ahí donde estamos en Efesios 4, él dice entonces que nosotros hemos sido llamados a un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros tenemos clara nuestra doctrina. ¿Sabe por qué? Porque es esencial. Es lo que nos une. Ahora, ¿qué es lo que no es esencial? Porque Agustín dijo, en lo que es esencial, unidos. En lo que no es esencial, cierta libertad. ¿Qué es lo que no es esencial? ¿Qué es algo no esencial? Es algo que es secundario, ¿no? Que no es tan importante. No es una doctrina fundamental y permite cierta libertad. Yo he tenido aquí en la iglesia hermanos que se han puesto bravos. Una vez un hermano andaba bravo porque decía que yo no creía, es que el pastor no cree en el milenio. Y la mayoría de las iglesias creen en el milenio. ¿Qué es el milenio? Pues que algunos dicen que según Apocalipsis Jesucristo va a retornar y va a retornar a reinar en este mundo 1000 años y que entonces los judíos van a gobernar nuevamente en Jerusalén. Y eso es bastante compleja esa doctrina, ¿no? Y bravo el hermano, yo le dije, mire hermano, esa doctrina no nos va a salvar. No es importante. Usted quiere creer en el milenio, crea en el milenio. Yo no creo en el milenio, pues no me voy a condenar, porque son interpretaciones humanas. Ahí se nos permite cierta libertad, ¿no? Nadie se va a condenar por eso. He tenido a personas que aquí en la iglesia dicen, mire, pastor, según la Biblia la mujer tiene que usar el velo. Alguno me dijo así, bíblicamente la mujer tiene que usar el velo. ¿Qué es el velo? Un manto que se ponen aquí las mujeres en la cabeza, como si eso fuera importante para la santidad. No, eso no es esencial para la santidad. Otras iglesias enseñan que la mujer no puede usar maquillaje, ni mostrar los tobillos, porque se puede condenar. Parecen talibanes, pero eso no es esencial. Algunas iglesias prohíben, alguna vez un hermano vino, esto es verdad, me dijo, ¿y ustedes van a la playa? Algunas iglesias prohíben ir a la playa, porque eso es una tentación allá y usted puede ir a la playa y salir de ella apostatando de la fe, supuestamente, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas, hay muchas cosas que no son esenciales y que no podemos entrar en pugnas por eso. No son para la salvación. Acuérdense que Pablo tuvo ese problema, ¿no? ¿Recuerdan a Pablo? Que en Corinto los matarifes, como llaman aquí, es decir, en la carnicería, los matarifes, yo no sé, ellos sacrificaban una vaca o lo que fuera y la ofrecían a un dios. Oh Dios, yo te ofrezco esta vaca. La pelaban y la vendían en la carnicería. Así era. Entonces los judíos sabían eso, ¿no? Ellos decían, no, yo nunca comeré carne ofrecida a los ídolos. Nunca. Y los gentiles dijeron, no, yo sí voy y compro mi kilo de lomo allá para comer, porque a mí qué me importa los ídolos, el que haya sido sacrificado a ellos. Y Pablo dijo lo mismo. Y Pablo tuvo que enseñar que eso no es importante, eso no es esencial. Dios ha hecho todas las cosas para nuestro provecho, dijo el apóstol Pablo.
mientras no estemos cometiendo algún pecado grave que esté claramente escrito en la Biblia, no nos vamos a condenar por nada de eso. Y por eso tenemos que practicar el amor. Y concluyo entonces, hermano, termino con esto. Pablo dice, en todas las cosas practiquen el amor, porque el amor es el vínculo que nos une, es un ligamento que une a los miembros del cuerpo de Cristo, lo mantiene juntos a pesar de nuestras diferencias que no son esenciales. ¿Ve? ¿Sabe qué no es esencial tampoco? El gobierno de la iglesia. Y a veces las iglesias se agarran por eso, ¿no? Aquí tuvimos un problemita de esos no hace mucho, ¿no? Y casi se desbaratan la iglesia. No, señor, eso no es esencial. Tenemos que esforzarnos por ser unidos en nuestra fe. Si no hacemos eso, vamos a dar un pésimo testimonio a la gente que no es cristiana, porque van a decir, miren esos cristianos agarrados allá en la iglesia peleando. No van a decir lo que decían de los primeros cristianos, mire cómo se aman. Van a decir, mire cómo se odian, cuando los inconversos se dan cuenta de eso. Entonces, Pablo habla también de los frutos del Espíritu Santo, dice que nosotros tenemos que madurar. Uno tiene, entre más años, tiene que tener uno más paciencia y más... A mí me da vergüenza, hermano, cuando ya uno con sus años encima todavía le falta paciencia, todavía le falta amor, todavía le faltan ciertas cosas, pero hay que orar y madurar en esas cosas. Eso es lo que quiere decir andar en el Espíritu Santo, es decir, controlados por Él, arrepentidos en obediencia, en oración, en fe. Por eso lo que leíamos al comienzo, Dios quiere que nosotros nos comportemos dignamente, caminemos con Dios como Él nos ha llamado. Es una vergüenza si nosotros hacemos lo contrario. Y la gente que no tiene a Cristo se da cuenta, entonces no va a creer. No va a creer en nosotros. Con una sola falla ya va a decir, pero luego usted no dice que es cristiano. Eso se lo tuve que decir esta semana, desafortunadamente, a unos católicos. Hay una señora conocida que va a misa todos los días y anda con su camándula. Y la hija también. Y la hija se trasladó de ciudad y resultó viviendo con alguien. Entonces le dije yo a la mamá, ¿qué hubo de fulana? Me dijo, no, ella... Le dije, pero yo supe que está viviendo con alguien. Me dijo, sí, pero tal vez eso no es seguro. Le dije, ¿a dónde quedó el sacramento de ustedes? ¿Cómo así? Y sí, ¿usted no mantiene en misa? ¿Dónde está el sacramento del bautismo? Usted como romanista, ¿dónde está el sacramento del matrimonio? Su hija debe haber cumplido con el sacramento del matrimonio. Y cuando me la encuentre le voy a decir qué pasó con su sacramento. Le voy a decir, porque uno tiene que ser honesto, sincero, cristalino, transparente tiene que ser uno. Y lamentablemente, hermano, a veces nos falta mucho a nosotros. Mucho, hermano. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a superar todas estas cosas, amado. Yo creo que si llegamos a cumplir con esto que dice aquí Pablo, les ruego, hermanos, si Dios los ha llamado, compórtense dignamente, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, cuidando la unidad de la iglesia. Esta iglesia será una iglesia, una maravilla de iglesia, hermano. Todos querrán venir a formar parte de la iglesia. Pero si aquí, hermano, andamos como perros y gatos, como dicen popularmente, eso va a ser muy difícil, hermano. Muy difícil.
¿verdad? Que Dios nos ayude. Y cada uno pongamos nuestra parte. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que haces con nosotros. Señor, aquí hemos visto que tú nos mandas a comportarnos dignamente, conforme a la vocación que tú nos has dado, ser un cristiano. Hemos sido llamados a pertenecer a la iglesia, Señor, y cada uno tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, ser maduros en nuestra manera de pensar, maduros en la manera de arreglar nuestros problemas y dificultades, porque si no lo hacemos, muestra que somos niños en Cristo todavía, que no hemos crecido. Perdónanos, Padre, cuando hemos fallado, hemos pecado, Señor, perdónanos. Ayúdanos a mejorar y a ser una iglesia verdaderamente edificada en el amor de Jesucristo, en la verdad del Evangelio. Te adoramos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.